Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te suplico, Señor, que esta noche tú derrames sobre nosotros una unción pentagonal, Señor. Que de tal manera, Señor, que podamos recibir esa ministración de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Queremos, Señor, ser transformados por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo, gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, acompáñeme. Juan capítulo 1, verso 1. Pero yo se lo voy a leer. Usted búsquelo ahí en su Biblia, pues. Pero yo se lo voy a ver si me ayudas con el iPad, hijo. Pero yo se lo voy a leer en una versión, que es la versión, mire qué bonito se mira, las tres pantallas. Hermano, es que es extraordinario como es de bueno el Señor. Le voy a leer la versión del Código Real, que es una versión traducida desde el hebreo. En su Biblia, usted tiene ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, así dice, ¿verdad? Su Biblia. Mire esta versión lo que dice. Desde un principio era Dabar de Elohim. Dabar de Elohim. Y usted dirá, ¿y eso qué es eso de Dabar de Elohim? Y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Ahora, ¿qué es Dabar? Porque note usted, ¿de quién está hablando acá? A ver, ¿de quién está hablando acá? ¿De quién está hablando? Note que no le dije de qué está hablando. Le dije de quién está hablando. Está hablando de Cristo. Cuando el apóstol Juan escribe el Evangelio según Juan, él empieza diciendo lo que tenemos en las Biblias que usamos. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Amén. Amén, hijitas. Y la palabra dice, a ver, ¿alguien lo puede leer? Un micrófono, pero que sirva. Se ríen los hermanos. ¿Alguien lo puede leer en la versión RB60 que ustedes tienen ahí? Aquí, rapidito, papá. Al balazo. Así como cuando te comes los tamales. Vamos. Quiero que note lo que la hermana va a leer y lo vamos comparando con lo que dice el Código Real. En el principio era el verbo. Verbo es palabra. ¿De acuerdo? Vamos. Y el verbo era con Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Amén. ¿Cuántas veces dice verbo? 3. 3 veces. 3. Ahora note usted lo que esta versión dice. Desde el principio era Dabar de Elohim. Y Dabar es una palabra hebrea que significa, entre otras cosas, la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor. Y eso, yo se lo puse ahí en el hebreo. A ver si me ayudas. Ahí está. Miren lo que dice. Dabar es el H1697 en el diccionario Strong, que alude al original. Si usted se fija, hay unos caracteres ahí, ¿verdad? Que son la forma de la escritura hebrea. Es decir, cómo está escrito en hebreo la palabra Dabar. Note que le pregunté de quién está hablando Juan en el verso 1 del capítulo 1 del Evangelio según Juan. Entonces mire lo que dice, palabra. El primer significado es palabra. Por implicación, materia. Vamos, detengámonos un poquito ahí. Cuando usted habla, ¿qué es lo que sale de su boca? ¿Qué es lo que sale? Una palabra. ¿Pero esa palabra es materia o qué es? Ayúdeme, ¿qué es? Es un sonido, de acuerdo, es un sonido, pero ¿qué es lo que sale de su boca? El sonido, de acuerdo, pero ¿qué es lo que sale? Es un viento, es un aliento el que sale, ¿cierto? Pero ¿cómo es que acá está diciendo que por una implicación también está hablando de materia? Vamos, ayúdeme. ¿Por qué?
Porque todo lo que el Señor dice, todo lo que sale de la boca de Dios, todo el davar de Dios, se materializa. Amén. Se materializa. Porque Dios nunca da una palabra y esta palabra se va a quedar vacía, o esta palabra va a quedar sin cumplimiento, o no va a tener el efecto, no va a ser el efecto para la cual el Señor la habló. Entonces yo le decía a usted el domingo, cuando usted tiene necesidad de invocar el nombre del Señor y usted invoca al Señor como Jiret, ¿qué es lo que va a recibir? Provisión. Y si lo invoca como Rafa, ¿qué es lo que va a recibir? Sanidad. Y si lo invoca como Sebaot, ¿qué es lo que va a recibir? La protección del Dios de los ejércitos, del Señor de los ejércitos. O también el entrenamiento del Señor de los ejércitos. Entonces note que todo tiene una implicación a la esencia de Dios, a lo que Dios es. Y en este caso está hablando de Jesús. Pero yo le puse en rojo, mire que le puse en rojo algunos significados bien interesantes. Decreto. Le puse en rojo edicto. Le puse en rojo mandar, mandato. Le puse en rojo ley, mandamiento, orden, promesa, provisión, respuesta. Todo eso es davar. Amén, hermanos. Ahora, le hago una pregunta. ¿De quién estamos hablando? Regresame, por favor, al verso 1 de Juan. ¿De quién está hablando ahí? Vamos, ¿de quién está hablando? De Cristo. De Cristo. Porque si usted sigue leyendo, a ver, hermana, léame el verso 2 de Juan. Este era en el principio con Amén. Dios. Siga leyendo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cómo dice? A ver, Todas ayúdeme. las cosas por Él fueron ¿Por quién? hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Pero ¿cuál es la palabra que utiliza el hebreo? Davar. Y davar es palabra. Davar es lo que sale de la boca de Dios. Davar es una proclamación. Amén. Por eso el 31 de diciembre, cuando hacemos la proclama profética, y yo se los decía el domingo, no es una fumada del apóstol Sergio Enríquez. No es que la hermana Leti no lo atendió bien la noche anterior y se enfermó el apóstol y entonces amaneció con malestar en el estómago y se le ocurrió que vamos a decretar tal cosa. No, es la palabra revelada que vino al corazón del apóstol, pero también del resto de los apóstoles que están alrededor de él. Amén. Pero además de eso, que ha sido revelada a los pastores que estamos en esta red ministerial. No porque Él nos haya dicho, sino porque el Señor nos está hablando. Porque durante todo el año el Señor nos estuvo hablando de la reivindicación, pero también nos empezó a hablar. Desde el 1 de enero del 2022 nos empezó a hablar de cuál iba a ser el destino profético del 2023. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, esa es la palabra que viene de la boca de Dios. Y por supuesto, para que tenga el sello de ser la palabra que viene de la boca de Dios, es porque tiene que estar contenida de forma íntegra en la escritura que usted tiene en su mano. Entonces, note, dice, desde un principio era davar. Desde un principio era davar. Es decir, está hablando de Cristo. Ahora entonces, de acuerdo a ese texto, ahora sí, le voy a... ¿Hola? Es que no sé qué fue lo que pasó. Yo miro inmediatamente a aquellos allá. Perdón, hermano, después de esta sonora interrupción. ¿Qué le iba a preguntar? A ver si está concentrado usted. ¿O qué fue lo que le pregunté? Ahora sí le voy a preguntar qué, no le voy a preguntar quién.
¿verdad? Ok. Si aquí está hablando de Cristo, escuche esto, si aquí en este texto está hablando de Cristo, ¿cómo está representado Cristo? ¿Qué es lo que lo representa según este texto? Piense un momento. ¿Qué es lo que representa a Cristo según este texto? O, mejor dicho, ¿cómo está personificado Cristo? ¿Cuál es la esencia de Cristo de acuerdo a este texto? Amén. Correcto. Pero Dabar es... Ajá, ¿y Dabar qué es? Palabra. Por eso le pregunté qué es. Porque antes le pregunté quién. Sí, de acuerdo. Antes le pregunté de quién estamos hablando. Ahora le pregunto qué. O sea, Dabar qué es. Es palabra. Amén. Pero ¿cuál palabra? No la palabra de el perico los palotes. No la palabra de... no quiero mencionar nada. Pero oiga, es la palabra de Dios, del Dios poderoso, de El Shaddai, de aquel que con el solo mencionar algo puede crear lo increado. Con la palabra de aquel que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, ¿qué representa o cómo está representado Cristo de acuerdo a este texto? En una palabra. En la palabra. En la palabra, no en una palabra, en la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué representa Cristo para ti? Vamos, ¿qué representa Cristo para ti? Ayúdeme, ¿qué representa Él para ti? La palabra, amén. Pero ¿qué tipo de palabra? ¿Qué clase de palabra? Palabra de salvación, palabra viva, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? Palabra de luz, ¿qué más? Palabra de condena, amén. No diga amén, no es palabra de condena. Porque si antes, como dice el hermano, es palabra de salvación, entonces no puede ser palabra de condena. Note esto. ¿Palabra de qué? Palabra de amor, palabra de bondad, palabra de misericordia, palabra de provisión. Me detengo un momento en esto. Es que, hermano, mire, seamos honestos. Cuando nos hablan de provisión, parece como que las orejas se sintonizaran inmediatamente, ¿verdad? Y si hablamos de riqueza, prosperidad y demás, pareciera que inmediatamente se activan los oídos. Vaya, solo se lo voy a poner como un ejemplo. Si Cristo es el dabar de Dios, es decir, la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Cristo le dice a Pedro, después de que Pedro había estado toda la noche bregando en el mar, Pedro era un experto pescador, no como su pastor y como Víctor, que apenas estamos medio queriendo aprender, y el hermano Saúl. Ya aquellos ya ni quieren, ya dicen que ya no quieren ni ver los pescados. Hermano, cada vez que vamos a pescar agarramos bastante, pero estos ya no quieren. Oiga, Pedro era un experto pescador. Y había estado toda la noche pescando. O por lo menos haciendo el intento de pescar. ¿Cierto? No había agarrado nada. Y estaba afligido porque el día siguiente tenía que pagar la cuota del gallo Magayo. Y tenía que pagar el préstamo del Banco Azteca. Oiga, tenía que pagar la renta de la casa, tenía que pagar la cuota del barco. Había mandado a hacer trasmayos nuevos y tenía que pagarlos. ¿Y cuál era la esperanza de Pedro? Ayúdeme, ¿cuál era la esperanza de Pedro? Pescar. Y cuando viene hacia la orilla, le dice el Señor, Pedrito, tira las redes a la derecha. ¿Qué fue lo que salió de la boca de Cristo? Ayúdeme. Una palabra. Amén. Una palabra. Le dice Pedrito, papito, tírelo a la derecha. Mire hermano, yo es que yo soy medio imaginativo, ¿verdad? Pero yo me imagino que el Señor
le dijo al ángel que estaba ahí cerquita: papito, andate rapidito a decirle a los peces que se vayan a la derecha, que se junten todos ahí, porque todos esos peces son para Pedro. Allá sí me lo imagino, ¿va? Pues si el Señor puede hacerlo, pues, ¿y por qué no? ¿Y por qué no, pues? Oiga, ¿y cuál fue la respuesta de Pedro? Ay, Señor. Ay, Señor. Toda la noche, Señor, hemos estado, estoy cansado, Señor. Desvelado, me duele la cabeza, no he tomado café en toda la noche. Tengo hambre, Señor, y estoy afligido porque tengo que pagar la cuota. A ver, identifíquese con eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y el Señor le dice: papito, yo estoy dando una palabra. Tú hazlo, tú obedece. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos conocemos qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Hermano, fue extraordinario. Las redes se rompían de tantos peces que traían. Y no cree usted que eran así chiquititos como los que pesca su pastor. Eran unos pecesotes, hermano. De tal manera que la barca se hundía y tuvieron que llamar a otros pescadores que tampoco habían pescado nada para que les ayudaran a sacar las redes y repartir el pescado entre todos. Inmediatamente que Pedro bajó a la orilla, vendió el pescado, hermano, y empezó a pagar sus cuentas. ¿Cuántas veces has necesitado una palabra de ese tipo en tu vida? Amén. Vaya, le voy a poner otro ejemplo, pues. Usted búsquelo en la escritura, ¿verdad? Haga usted como los bereanos que buscaban la palabra. Pero escuche esto. La hija de un centurión romano, el siervo de un centurión romano era: búscame el texto, solo di la palabra y mi siervo será sano. Sí, así es. Estaba enfermo el muchacho. Seguramente para el centurión era una persona muy valiosa, le tenía estima y fue a hablar con Jesús. Y le dice: ahorita voy a ir a orar por él y se va a sanar. Mire la palabra de Jesús: yo voy a ir, no te preocupes, no pasa nada. Y el centurión le contesta al Señor: Señor, le dice: yo no soy digno de que tú entres en mi casa, porque yo soy romano y tú eres israelita. Porque yo soy hombre pecador y tú eres un santo. Entonces no tengo el merecimiento para que yo pueda recibirte en mi casa. Pero si tú dices, ¿qué cosa? La palabra. Tan solo manda la palabra y mi siervo será sano. ¿Por qué? ¿Lo tienes? A ver, alguien que lo busque, Lucas 7:7, porque me interesa. ¿Hay forma de ponerlo en la pantalla, hijo? Sí. Lucas 7:7. Estoy metiendo a líos a aquellos, hermano, pero sé que lo van a lograr. Oiga, Lucas 7:7. ¿Lo tiene, hermano? Porque me interesa mostrarle algo extraordinario de este pasaje. ¿Alguien lo puede leer? Acá, allá. Maxim, dale. Léelo, por favor. Por lo que ni aun. Acá. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y el otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Mire lo que le quiero mostrar. Estamos hablando de la proclamación del reino. Amén. Oiga esto. Y le dice el centurión romano, no era cristiano, hermano. No era cristiano, ni siquiera era israelita. Pero ese hombre tenía más fe que muchos de los que nos llamamos cristianos.
ese hombre conocía un principio que se llama principio de autoridad. Y le dice al Señor, yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo será sano. ¿Por qué? Porque yo conozco el principio de la autoridad, porque yo soy hombre bajo autoridad. Note esto, no le dijo porque yo soy hombre con autoridad. No sé si me estoy explicando. El centurión no le dijo yo tengo autoridad. No, le dice yo estoy bajo autoridad. ¿Me estoy explicando hasta ahí? Y le digo a este siervo, ven, y viene. Y a este otro, ve y va. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el principio de autoridad? ¿Cuál es el principio de la autoridad? No podés tener autoridad si no estás bajo autoridad. ¿Me estoy explicando? Y entonces el centurión sabía que Jesús estaba supeditado a la autoridad del Padre. Y en Juan 17 el Señor lo declara. Y lo dice, todo lo que me mandaste a hacer, lo he hecho. Amén. Entonces la palabra que sale de la boca de Jesús tiene la autoridad de transformar la enfermedad en salud, tiene la autoridad de transformar la pobreza en prosperidad, la tristeza en alegría, la desesperación en esperanza, el odio en amor, el rencor en amor, el pleito en paz. ¿Por qué? Porque es una palabra dada con autoridad, hermano. Y aquí probablemente me voy a meter al callejón de las trompadas. Pero escuche lo que le voy a declarar. Yo soy hombre bajo autoridad también. Amén. O sea, yo fui mandado a este lugar bajo autoridad. Y toda la palabra que yo le declaro a usted es una palabra que lleva la autoridad del Padre, por cuanto yo estoy bajo la autoridad de mi apóstol y pastor. Y créame que todo lo que se declara en este lugar, en el nombre de Cristo, se va a cumplir. Amén. Por eso yo a veces le digo a usted, levante sus manos que lo voy a bendecir. Amén, hermanos. Es extraordinario. La proclamación del reino es extraordinaria, hermano. Ayúdeme, Isaías capítulo 58, verso 1. Quizá voy a variar un poco alguna forma el mensaje que estoy trasladándole. Miren lo que dice la palabra. Grita con la voz de un toque de trompeta. ¿No tenés la trompeta por ahí, Byron? No, no tenés, no. A ver, ayúdeme. La trompeta, instrumento de qué es? ¿De qué? ¿De qué es? Espera, aquí. ¿De qué es instrumento? De viento. De viento. Amén. ¿Qué es lo que sale de la trompeta? Viento. A ver, cuando usted dice una palabra, ¿qué es lo que sale de su boca? Viento. ¿Y palabra en hebreo qué es? Dabar. Amén. Entonces miren lo que dice, grita con la voz de un toque de trompeta, es decir, es una cosa estruendosa. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Ay, hermano, aquí nos metemos a líos. ¿Y cómo interpretamos este texto? O una primera aproximación de este texto es como el mandato, el mandamiento, el dabar de Dios, de que yo debo hablarle a usted de sus pecados. Y ahí muchas veces nos columpiamos. Y ahí muchas veces nos columpiamos. Y yo conozco gente, hermano. Escuche lo que le voy a decir ahorita. Y yo conozco gente que se van a parar al parque y van a predicar la palabra del Señor y empiezan a decir,
Generación de hipócritas, idólatras, adúlteros y fornicarios. Se van a ir al infierno si no aceptan la palabra de Cristo. Pregunto, ¿es verdad lo que este hermano está diciendo? Sí, es verdad. Es verdad. Pero ¿quién recibe con alegría esa palabra? A ver, ¿quién la recibe con alegría? Nadie. Ahora, ¿de qué está hablando este texto? ¿De qué está hablando? Oiga, ¿qué pasaría? Escuche esto. Haga la imagen mental usted en su corazón. Usted llega a su casa, medianoche, no hay energía para variar, ¿verdad? Aquí en Trujillo se va la energía cada rato. Se fue la energía. Porque dicen que están arreglando un poste, porque dicen que mantenimiento, a saber qué será. Bueno, no hay energía. Y usted llega a su casa. A duras penas logra ponerle se le apagó el teléfono porque no anda carga, no anda una linterna. Póngale que no hay ahí forma de alumbrarse. Y usted logró abrir la puerta de su casa y entra a su casa. ¿Qué le va a pasar? Ayúdeme. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Ayúdeme. ¿Qué le va a pasar? Se va a tropezar. ¿Sí? Se va a golpear. Y si anda con sandalias, hermano, el dedito meñique es el que más sufre. Ese dedito es experto en golpearse. Ahora, ¿qué fue lo que provocó que usted se golpeara? ¿Qué fue lo que lo provocó? La oscuridad, las tinieblas. Amén. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué dice Jesús que es Él? ¿La qué? ¿La qué? ¿Y para qué sirve la luz? Ayúdeme. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar. Para alumbrar. Entonces, cuando el Señor está diciendo acá que debemos gritar en alta voz, no estamos hablando de que vamos a condenar a la gente, no es que vamos a recriminarle su pecado, no, lo que vamos a hacer es arrojar luz sobre la gente. ¿Me estoy explicando? ¿Y de dónde viene esa luz? Es el dabar de Dios, es la proclamación de Dios. Porque mientras el enemigo está hablando de acusarnos, de condenarnos, el enemigo dice que ya somos caso perdido, el enemigo dice que no tenemos remedio, el enemigo dice que ya no podemos levantarnos, el enemigo muchas veces utiliza aún a los hermanos de la iglesia para decir que no podemos servir porque somos unos pecadores. Cristo dice, yo he venido a salvar a aquellos que están perdidos. A los pecadores. Él es una palabra de salvación. Entonces cuando me dice, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de su pecado, lo que debo decir es, papito, estás mal. Yo sé que estás mal, pero mi Cristo, el Cristo que a mí me salvó, te va a salvar a ti también. El Cristo que a mí me salvó está dispuesto a recibirte. El Cristo que a mí me salvó está dispuesto a abrazarte aunque llegues a puerco. De eso está hablando acá. Estoy explicando, hermanos. La proclamación del reino es presentar a Cristo. Yo hoy te presento a Cristo, hermano, no importa cómo estés. ¿Qué importa cómo estés? No te vas a presentar delante de Él y vas a ser impoluto completamente. No, así como estás, ven a Cristo. Esa es la proclamación del reino. Porque la proclamación del reino es arrojar luz sobre las tinieblas, encender una luz en las tinieblas para que puedas ver. Para que puedas ver y digas, yo me estoy tropezando en esto, pero no lo miraba porque estaba en oscuridad. Ahora lo miro, ahora el Señor me ha dicho, esto no está bien. Voy a apartarlo, voy a quitarlo de mi vida. Y eso puede ser un vicio, ese puede ser la mentira, ese puede ser un engaño, ese puede ser el adulterio, la fornicación, hermano, el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, hermano. Todo eso que representa iniquidad. Si estamos en tinieblas, nos acostumbramos. ¿Y sabe qué pasa cuando estamos en tinieblas?
intentamos caminar en medio de las tinieblas y nos golpeamos, pero ahí vamos caminando. Lo que no sabemos es que nos estamos encaminando hacia el abismo. Pero cuando la luz de Cristo viene sobre nosotros, cuando sobre nosotros es proclamado el reino, hermanos, se enciende una luz y nosotros podemos ver. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Yo no sé si usted se alegra por eso, hermano, pero déselo fuerte al Señor, hermano. Romanos capítulo 10, verso 17. Y este texto que le voy a revelar ahorita es el que le dio origen a esta serie de mensajes. Mire lo que dice. En todo caso, la fe se despierta. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? Por la proclamación del mensaje. Y el mensaje proclamado es Cristo el Señor, Cristo el Salvador, Cristo el amoroso, Cristo el que te recibe, Cristo el que te abraza, Cristo el que conoce tu situación, Cristo el que sabe que estás mal, pero aún así te recibe. Esa es el origen de la fe. Ese es el origen de la fe. Déselo fuerte al Señor. El origen de la fe, hermanos amados, es la proclamación de Cristo. Y Cristo es el dabar de Dios. Cristo es el aliento de Dios. Cristo es el ruaj de Dios. Amén. Amén, hermanos. Mire, yo cuando leí este texto que lo compartió uno de los pastores en el chat, yo, hermano, me quedé asombrado. Yo no, hermano, nunca lo había visto. Porque no recuerdo qué versión es. Ahí se la voy a buscar porque no pusimos aquí cuál es la versión. Pero oiga, la proclamación del mensaje es el origen de la fe. ¿Se acuerda que hay un texto que dice que la fe viene por el oír? ¿Y por el oír qué cosa? ¿No será el mismo texto este? Hermano, es asombroso. Es asombroso. Porque cuando estamos sin esperanza, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque la fe se despierta por la proclamación del mensaje. Y el mensaje proclamado es Cristo. Amén, hermanos. No sé cómo voy con el tiempo. Hechos capítulo 5, verso 20. Hechos capítulo 5, verso 20. Mire el mandato del Señor. ¿Se acuerda que una de las acepciones de dabar era mandato, mandamiento? Mire lo que dice. Vayan y puestos en pie. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos, ¿dónde? Ayúdeme, ¿dónde? 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 En el templo, hermano. En el templo. Tenemos que pararnos en el templo. Este es el templo del Señor. Amén. Y aquí en el templo, ¿qué vamos a proclamar? ¿Qué vamos a proclamar? Proclamen al pueblo todas las palabras de esta vida. Bueno, yo estoy asombrado. Por eso, hermano, yo aprendí que cada día, con cada persona que tengo la oportunidad, hoy estaba comprando algunas cosas que ocupábamos para la tarima. Y una chica me preguntaba, ¿y hay Ebenezer aquí? Sí, hermano, hay Ebenezer aquí. Y usted bienvenida. Usted bienvenida para ser bendecida y para ser amada. Y la chica se quedó asombrada. Dice, no me habían hablado así. Ese es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Amén, hermanos. Y yo he decidido seguir a Cristo. Ay, hermano, podemos, si quieren, suba la alabanza y seguimos alabando al Señor, hermano. Hermano, alégrate, hermano. Alégrate.
Yo vengo a declararte. Hermano, escucha esto. Yo vengo a declararte, a proclamarte las palabras de la vida. Porque el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero mi Cristo, el Cristo que yo predico, vino para darme vida y para darte vida a ti, para darnos vida en abundancia. Déselo fuerte al Señor. Hermano, alégrate. El 2023 va a ser extraordinario. El 2023 vamos a ser bendecidos, más bendecidos que el 2022. El 2023, hermano, vamos a prosperar. El 2023 vamos a tener paz. El 2023 vamos a tener, hermano, acceso a un montón de bendiciones que no las hemos probado todavía. Porque ¿sabe cuál es la promesa que salió de la boca de Dios? Cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, son las que yo tengo preparadas para ustedes, dice el Señor. Si lo recibe, dice amén. Y amén. Y amén, hermano. Yo no sé, yo estoy expectante. Bueno, mire, siempre que empieza diciembre, no crea que estoy pensando en el chanchito horneado ni en los tamales. No, eso sale sobrando. ¿Saben qué estoy pensando? Dos cosas. Dale gracias a mi papito que me permitió llegar a diciembre. Pero además de eso, expectante. ¿Qué traes para nosotros, Señor? ¿Qué traes para el pueblo, Señor? ¿Qué traes para Trujillo, Señor? ¿Cuál es la palabra de bendición? ¿Cuál es la proclamación que sale de tu boca? Este año fue la reivindicación. De todos los derechos que habías perdido, Él los reivindicó, Él te los devolvió. De todas las cosas que habías perdido, Él te las está devolviendo todavía. Pero no se va a terminar el 31 de diciembre. No, la reivindicación sigue. Pero vamos a tener una nueva realidad profética, una nueva proclamación de acuerdo al corazón de Dios. Amén, hermanos. Hechos 5:42. Mire lo que el Señor agrega acá. Y tanto en el templo como por las casas continuaron, ¿qué cosa? Día tras día, enseñando y proclamando que Jesús era el Mesías. Hoy lo podemos decir. Aquí el Señor, aquí el Lucas lo está diciendo, narrando lo que había pasado ahí en los Hechos de los Apóstoles. Pero ahora bajo la realidad profética nuestra, oiga, podemos decirlo de esta manera. Y tanto en el templo como por las casas, continuamos día tras día enseñando y proclamando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor de Trujillo, que Jesús es el Señor de tu casa, que Jesús es el Señor de tu familia, que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén, hermano. Amén. Déselo fuerte, hermano. Déselo fuerte. Cómo estoy disfrutando esta prédica, hermano. Es extraordinario. Déjeme ir terminando. Mire lo que dice el Salmo 33, verso 6. Por la palabra. Por la palabra. ¿Qué aprendimos al principio? ¿Se acuerda? Que la palabra es Cristo. Que la palabra es Cristo. Oiga, por la palabra. Aquí dice YHWH o YHVH. Diga Yahweh, diga Yahvé, diga Jehová, diga el Señor, diga el Rey. Si quiere, diga mi papito. Hermano, y va a estar bien. ¿Qué dice si lo decimos así? Por la palabra de mi papito, por la palabra de mi papá, fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones. Por el aliento de su boca
por el ruaj de su boca, por el espíritu de su boca, por el davar de Dios, hermano. Esta es una declaración extraordinaria, porque tú no fuiste creado de forma accidental, porque tú no fuiste creado para hacer perdición, tú no fuiste creado para perderte, tú no fuiste creado para vivir en medio de la miseria, de la deuda, de los problemas, de la injusticia o de la iniquidad o del pecado. Tú fuiste hecho para alabanza de la gloria de su gracia. Porque por su palabra tú fuiste creado, y por su palabra Él te ha llamado a ser hijo, y por su palabra tú puedes decir: Él es mi papá y yo soy su hijo. Él es mi papá y yo soy su hijo. Y el domingo declarábamos que Él proclama un decreto: mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Eso es lo que sale de la boca del Señor. Y del Padre, hermano, no podemos esperar nada que nos vaya a destruir. Al contrario, siempre el Padre nos va a dar palabra para bendición, palabra para que salgamos adelante. Aquel que diga, escucha esto, aquel que diga que seguir a Cristo es difícil, está equivocado. Está equivocado. ¿Y sabe por qué muchas veces se vuelve difícil seguir a Cristo? Porque queremos seguir a Cristo, pero estar viendo siempre el pecado. Queremos ir para allá donde va Cristo, pero queremos estar viendo para este lado. Como la esposa de Lot, ¿se acuerda? Que miró hacia Sodoma. Ahí se vuelve difícil. Pero si nosotros nos concentramos en seguir al Señor, hermano, vamos a salir adelante. ¿Por qué no se pone de pie esta noche, hermano? Y me deja bendecirlo. Déjeme bendecirlo, hermano. Déjeme abrir la boca para que salga de mi boca una palabra de bendición para usted, que viene con la autoridad del Padre, que viene con la autoridad del que es llamado el davar de Dios, que viene con la autoridad del Cristo mismo, del Cristo de la gloria, del Cristo que decidió por sí mismo ir y morir por usted, hermano, porque usted es muy importante para Él, porque su familia es muy importante para Él. Yo no sé lo que estás atravesando. Yo no sé la lucha que estás teniendo en tu corazón, pero hoy yo vengo a declararte una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de bendición. ¿Por qué no cierras tus ojitos y empiezas a recibir? No te preocupes por nada, no te preocupes lo que pasa a tu alrededor, los que están ahí en la televisión, en las redes sociales. Cierra tus ojitos ahí donde estás, en tu habitación, en la sala, donde estés. Si te sientes contristado, constreñido por lo que está pasando en tu vida, ve y métete a tu cuarto y empieza a recibir palabra de vida. Yo declaro palabra de vida sobre ti. Escucha esto. Dice el Señor: todo lo que se llevó el saltón, el pulgón, el revoltón, la langosta, todo te será devuelto. Y dice el Señor: yo te voy a restituir los años. Yo te voy a restituir los años perdidos. Es la palabra que salió de la boca de Dios. Palabra de restitución. Palabra de restitución. Palabra de reivindicación. Hoy el Señor te está diciendo: yo voy a reivindicarte. Vas a recuperar lo que habías perdido. Vas a recuperar la juventud que perdiste por andar metido en otras cosas. Vas a recuperar los años que perdiste. Ninguna oportunidad es perdida, dice el Señor, porque yo voy a devolverte las oportunidades que tú creíste perdidas. Yo voy a devolverte, dice el Señor, las oportunidades, y las vas a aprovechar. Y vas a salir adelante, dice el Señor, y vas a poder estudiar y tener tu carrera, dice el Señor, y vas a ser prosperado en tu carrera, dice el Señor. Voy a cumplir tus sueños.
Voy a cumplir tu sueño de tener tu empresa, dice el Señor, de tener tu negocio, de ejercer tu profesión, dice el Señor, con mucha prosperidad, dice el Señor. De la boca de Dios salió que es importante la familia. Y hoy en el nombre de Cristo yo vengo a declarar sobre tu vida que tú y tu familia van a ser salvos, que tú y tu familia van a servir al Señor, que tú y tu familia van a poder tener la paz de Cristo. No importa si tus hijos andan en drogas en este momento. Y no importa si tu marido anda en drogas en este momento. No importa si tu esposa está perdida en este momento. No importa nada. No importa nada, porque la palabra del Señor lo ha dicho. Y la palabra del Señor no va a regresar vacía. Porque hoy proclamo vida para tu familia. No importa si tus hermanos están en drogas. Hoy los reclamamos para Cristo. Hoy reclamamos a tu familia para Cristo. Hoy en el nombre de Jesús ponemos un sello a esta palabra. La boca del Señor lo habló y la boca del Señor lo va a cumplir. Porque la boca del Señor dijo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo sé lo que pienso acerca de ustedes. Yo conozco los planes que tengo, dice el Señor, que son pensamientos de bienestar y no de calamidad, que son pensamientos para el bien y no para el mal, dice el Señor, que son pensamientos para la prosperidad y no para la miseria, que son pensamientos para la salud y no para la enfermedad, que son pensamientos para la libertad y no para la cautividad. Porque hoy en el nombre de Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha mandado a que proclame libertad. Proclamo libertad sobre tu vida. Proclamo libertad sobre tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile gracias. Recibe la palabra y dile gracias. Recibe la palabra y dile gracias. Yo recibo esa palabra nacida de tu corazón, Señor. Yo recibo ese aliento de vida, Señor. Porque por la palabra del Señor fueron hechas todas las cosas. Por el aliento de su boca fue hecho todo. Y las soluciones de tus problemas fueron dadas por el aliento de Dios. Por la proclamación de la vida. En el nombre de Jesús. Dile gracias. Dile gracias. Porque podemos ver cómo se materializa tu bendición. Porque podemos ver, Señor, cómo se materializa lo que dijiste. Porque podemos ver, Señor, cómo llueve la bendición sobre esta ciudad, sobre este país y sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que la gracia de Cristo lo lleve con su bendición. Espero verlos a todos el próximo martes. No tenemos actividad ni el viernes ni el domingo, así que el próximo martes, con la batería bien cargada, nos miramos aquí. Amén, amén y amén.